Hola, ¿qué tal, queridos amigos, colegas que nos acompañan en esta noche? Gracias por estar aquí con nosotros. Les saluda la maestra Norma Ramírez Monroy, delegada estatal de la FIEP Ciudad de México. Y bueno, para nosotros es un gusto estar con ustedes, volver a reunirnos en este año 2024, al cual obviamente deseamos que sea un muy feliz y un próspero año para todos y cada uno de ustedes. Agradecemos el acompañamiento que nos han brindado a lo largo de estos años que llevamos con cápsulas, con la FIEPS. Gracias por estar con nosotros compartiendo, por estar aprendiendo y permitirnos también aprender junto con ustedes. Les damos en este año la más cordial bienvenida. Seguimos, ya regresamos otra vez a cápsulas FIEPS, donde ustedes saben que se manejan temas de interés, temas de educación física, deporte, recreación y actividades relacionadas a todo lo que es el movimiento. Y bueno, el día de hoy, y como todas nuestras cápsulas no es la excepción, el presentar a una maestra que, bueno, tiene una gran trayectoria, que ella ha trabajado mucho en el área de educación física, en lo que es activación física, recreativo, y es que el día de hoy el tema es muy, muy importante. Y más que importante, es muy necesario que lo abordemos, que lo trabajemos desde un enfoque reflexivo, analítico, ¿verdad? Para conocer muy bien la contextualización de la estrategia de activación física y recreo activo. Le voy a pedir a la maestra Viviana Villegas Pérez que nos haga el honor de encender su cámara y pues que la podamos saludar en esta noche, en este primer sábado, primer cápsula del año 2024. Muchas gracias, maestra Viviana. Es un honor para estar contigo, que nos acompañes en esta noche. Y bueno, ustedes saben que ella también es delegada de la FIEP Ciudad de México. Maestra Vivi, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias, maestra Normita. Pues yo encantada, encantada siempre con todo el gusto y con todo el placer de poder saludarte y sobre todo pues a través de esta plataforma que es de la FIEP Ciudad de México y que con todo orgullo pues pertenecemos y colaboramos. Así que pues el día de hoy también aquí estamos para poder compartir un poquito y sobre todo también seguir aprendiendo porque contigo y con todos los personajes que han pasado por este programa, la verdad que es un gran honor. Muchísimas gracias y pues buenas noches a todos los que estén en este momento viendo tu programa. Sí, muchas gracias, maestra Vivi. Pues bueno, ya escucharon a la maestra Vivi. Realmente ella es una persona muy, muy capacitada en estas áreas del tema que hoy vamos a abordar. Ha realmente estado, e incluso estuvo ahí a cargo del programa también cuando se llevaba a cabo el programa Vida Saludable en la Dirección General de Educación Física. Y precisamente estaba a cargo, ¿verdad?, del pilar que llamábamos activación física. Y entonces tiene mucho, mucho que contarnos, mucho que platicarnos, mucho que recordarnos, porque justo tras bambalinas, ¿verdad, maestra? Estábamos comentando, siempre son pláticas muy interesantes con la maestra Vivi, porque realmente conocer el origen, conocer cómo surge, de dónde surge esta estrategia y por qué hasta la fecha, si nosotros revisamos nuestra guía operativa aquí en Ciudad de México, bueno, pues aparece este trabajo, ¿no? Recreo activo, activación física. Pero en este momento yo voy a ceder los micrófonos a la maestra Viviana para que ella nos pueda compartir un poco, nos hable en un primer momento de cómo surge esta estrategia, cómo nace, por qué se da, de dónde surge, para qué, cuál es el propósito y por qué hasta la fecha seguimos con activación física y recreativa. Maestra Vivi, muchas gracias, bienvenida, gracias por estar aquí y bueno, pues los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, maestra Normita. Un placer. Y bueno, realmente también agradecer porque este tema, híjole, a veces pensamos que ya lo tenemos así como súper empapado. Seguramente todos nuestros colegas educadores físicos lo conocen muy bien o tal vez pues ya han estado implementándolo. No es algo que esté nuevo, no es algo que esté surgiendo, pero nos gustaría fortalecerlo, ¿verdad? Estos dos temas, compañeros, maestros, también a todos aquellos promotores de la salud a través de la actividad física o el movimiento, el deporte, todo esto que abone a nuestra salud.
realmente son dos aspectos que para nosotros los educadores físicos es básico, además de nuestra asignatura y todas nuestras prácticas dentro de los objetivos y propósitos muy específicos de lo que es nuestra área educativa. Pero fíjense que esta estrategia o estas dos estrategias a veces hemos olvidado, o quizá alguna vez los que son sobre todo en formación o que los maestros que recién han egresado para ser educadores físicos, quizá están ahorita inmersos en una guía operativa y en un quehacer docente donde estas dos líneas de acción no han quedado a lo mejor muy precisas por todo ese bagaje de prácticas que han habido a nivel nacional e internacional con respecto a estos temas de activación física y recreativo. Entonces me gustaría iniciar, si me lo permiten, recordando que la activación física ha sido interpretada de diferentes formas en diferentes escenarios y en distintos periodos en México. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, que ha sido rectora desde que nosotros pertenecíamos a una dirección general de educación física, y que de alguna manera pues teníamos también nosotros toda nuestra planeación y programación y que emanaba de la Dirección General una guía y teníamos muchas precisiones. Recordarán ustedes que todo esto surge por una estrategia mundial de salud con respecto a alimentación, sedentarismo y obesidad por parte de la Organización Mundial de la Salud. Yo siempre les digo así como muy breve, porque ojalá que cada uno de nosotros pudiéramos darnos un clavadito nuevamente a leer estos documentos, porque en México desde 2004 ya implementábamos, y quizá mucho antes, porque había espacios para la salud, este tipo de actividades, ¿no? Sin embargo, ya después de que se formó el programa de escuelas de tiempo completo, se empezaron a implementar muchas acciones y dentro de ellas estaba la activación física, pero retomada de lo que teníamos, digamos, antecedentes de este tipo de prácticas. Ya se hablaba de que era contrarrestar la obesidad. Fíjense, era como más a decir, es para erradicar la obesidad infantil por los altos índices y niveles que teníamos en México, no solo en la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, pues bueno, empezaron todas estas prácticas y se establecen una serie de vínculos de alianzas en los diferentes sectores de salud, educativo y de cultura física en México. Recordarán muchos educadores físicos que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte lanza precisamente un programa nacional donde tiene diferentes líneas de acción y una estrategia para combatir la obesidad infantil, ¿verdad? Pues es precisamente la activación física. Y entonces se inicia a promover y todo eso, empiezan a haber una serie de actores y de figuras de otras áreas, de otras instancias, ¿verdad? De la cultura física, el deporte, la salud. Pero aún así, en el gremio de nosotros de educación física y del sector educativo, pues no teníamos así como que bien claro cómo íbamos a hacer esto. Pero empezamos a retomar una serie de herramientas recreativas, deportivas, dancísticas. Pero recuerden que tenemos en ese tiempo, después, nosotros un antecedente de todo un boom que vino a nivel nacional, pero también internacional, de lo que es una marca que establece una serie de acciones, ¿verdad? De la música y el baile para hacer ejercicio. Y por otro lado, nosotros aquí en México, sobre todo en la Ciudad de México, se establece este tipo de guías de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para realizar activación física desde casa o en la escuela o en áreas públicas. Y entonces se empieza a ver así mucha información, pero nosotros todavía no tenemos muy claro cómo podríamos implementarlo dentro de la escuela. Cuando ya hay esta vinculación, porque al ser una estrategia mundial, pues todos los países hacen sus propias estrategias nacionales de cultura, salud, deporte, etcétera, ¿no? Y precisamente nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 vienen bien precisos, por eso me gustaría decirles que ojalá que podamos retomar estas
y nuestra guía operativa actual nos lo marca, ¿verdad? Algunos antecedentes de estos documentos, donde nosotros podemos volver a retomar esta base del por qué implementar estas prácticas. Ahí es donde la estrategia nacional, así dentro de esta, tiene diferentes ejes rectores y se encuentra la activación física, recreativo, ¿verdad? Así como llevar el deporte a las zonas y comunidades de cualquiera de los estados de nuestra república. Bueno, pues nosotros empezamos de ahí a retomar y a tomar y a bajar de manera vertical este tipo de estrategias y tenemos unas orientaciones y guías para poder desarrollar algunas actividades. Pero no es hasta que educación física como gremio, dentro de lo que nos regía la Dirección General, pues establecemos algunas metodologías, implementamos algunas propias prácticas adecuadas a nuestro sector, que son los 3 niveles de educación básica, inicial, preescolar, eh, primaria y secundaria. Dije inicial porque, bueno, finalmente también en inicial se establece algún tipo de práctica previa a lo que nosotros hacemos ahora en los otros niveles, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo hacíamos de hasta 2013, empieza a ver como que, no sé si recordarán algunos, sobre todo los que ya teníamos un ratillo, una servidumbre, tengo ya, este año cumplí 32 años de servicio, pero cuando estuvimos nosotros promoviendo todo este plan de trabajo para poder dar a conocer qué es la activación física, ¿sí? ¿Qué es el recreativo? Es porque dentro de un programa pues sí, nacional, derivaron diferentes estrategias y en la Ciudad de México, sí, regidos también por una guía operativa y lineamientos para educación física, se implementa esta práctica porque la estrategia nacional dice que se pretende masificar la activación física, que se pretende hacer, fíjense, me gusta la palabra, desacelerar el crecimiento de la obesidad o los niveles de obesidad, ¿verdad? Y también se toca por ahí la palabra sedentarismo, pero estaba muy encaminado a la obesidad. ¿Por qué lo marco? Porque muchas veces interpretamos, o así lo vimos, que trabajar la activación física era para erradicar o para combatir la obesidad. Hoy, en esta conciencia, ¿verdad? Y a través de la experiencia y las prácticas, nos hemos dado cuenta que es una práctica muy ambiciosa, porque esto es multidisciplinario y porque la obesidad es multifactorial, pero dentro de un sector educativo, espacios formativos, espacios de aprendizaje y más de hábitos también, ¿verdad? Desde las etapas iniciales en los infantes, pues podemos sí lograr, pero de una manera multidisciplinaria, de diferentes instancias que intervengan, para poder alcanzar a transformar un estilo de vida de sedentario a activo, ¿sí? De conciencia del beneficio y del efecto de hacer o no actividad física cotidiana, de ser activos, de tener una sana alimentación, pero también tener hoy, y lo decimos mucho, tener habilidades socioemocionales, para que todo esto le abone a lo que es realmente tener una buena salud, mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, vamos en ese antecedente, ese precedente que tenemos de cómo interpretamos y cómo empezamos a aplicar la activación física y el recreativo. Entonces, cuando nosotros teníamos bien marcado 5 ejes, que era el autocuidado, teníamos la activación física, el recreativo, ¿verdad? La orientación alimentaria. Este tipo de ejes eran pilares para el educador físico y que tuve el agrado y el gusto y el honor de pertenecer a algunos grupos de especialistas donde apuntalamos este tipo de implementación, pero no se volvió más que nuestra área, nuestra asignatura, sino fue un complemento, fue poder promover que esta era otra herramienta más para poder abonar a esto que nos marcaba, sí un lineamiento, sí una estrategia, sí una visión mundial de qué estaba pasando con la obesidad en el mundo, con el sedentarismo, con la mala alimentación, malos hábitos, pero yo siempre lo he dicho, que descubrimos y algunos educadores encontramos que esto era un beneficio y que si nosotros nos dedicábamos a prepararnos y a ganar este espacio para poder ser nosotros los interventores, para conducir, implementar, diseñar, coordinar
y cómo no después compartir algunas experiencias, pues podríamos sumar a esta parte de la educación integral y los aprendizajes de los alumnos. Entonces, bueno, nosotros a partir de 2013, pues como que se quedó congelado ahí un poquito o se detuvo esta parte de qué pasa nosotros los educadores físicos como gremio y cuál es nuestro deber ser. Y pues sí, nos hemos abocado como no tendríamos por qué no hacerlo, seguirnos conduciendo en esta actualización y en estas nuevas implementaciones de modificación de planes, programas, etcétera. Pero ¿qué pasó? Que la guía operativa hasta hoy, la maestra Normita que ya está por aquí, hasta hoy nos sigue marcando, ¿verdad? Que el educador físico es quien guía, orienta, coordina y aplica rutinas de activación física. Ajá. Y vienen los tiempos, viene en los diferentes niveles educativos, pero antes de que podamos precisar de esto y ver si todos lo tenemos bien claro, es ver qué pasó de 2013 para acá con la derogación. Y digo, finalmente ha habido muchos eventos y muchas situaciones que no estaría en el tema ahorita estarnos ni quejando ni sacándolo. Simplemente vamos a ver en la oportunidad qué podemos seguir haciendo. Lo que sí vemos es una debilidad en la cual, no me dejarán mentir, todo el mundo que nos rodea y sobre todo post pandemia, que hemos, creo yo, que alguna parte de la sociedad hemos adquirido conciencia, maestra Normita, de por qué movernos, de por qué el sector educativo es importante para desde entonces en los infantes crear este tipo de conciencia de un estilo de vida saludable, ¿no? De sí, por qué y para que precisamente en un futuro adelante estos estilos de vida ya se den por sí, pero con conciencia. Y obviamente sí, abonarle a evitar todo lo que conlleva en el sector salud, las consecuencias, las enfermedades, toda la situación disfuncional que está sucediendo en nuestra sociedad, hasta en nuestra salud mental. Entonces, cuando nosotros vimos que ya no tenemos quien nos da una directriz de esta parte de estrategia de la que estoy hablando solamente de activación física, de recreativo y hasta de la alimentación, yo siempre he dicho, es bueno porque hay que reconocer todos los actores que han intervenido hasta dentro de nuestras escuelas, sobre todo en el área particulares. Maestros, compañeros, y yo agradezco que mucho del sector, no maestra Normita, del sector fitness, del sector de salud, del sector gubernamental y público, que se han surgido una serie de programas de promotores de la salud y que todo yo he visto en muchos espacios donde tengo la fortuna de ir, tanto como activadora, como monitora, como capacitadora y como aprendiz también. He visto que las prácticas son muchas disciplinas, muchas modalidades, muchas formas de llevarlo. Creo que ya hay mucha oferta, ¿no? Porque la demanda seguramente también se está dando. Sin embargo, consideramos, y lo hemos platicado en algunos compañeros y colegas, necesitamos nosotros a avanzarnos a esta preparación consciente, sustentable, argumentada, bien científica, de lo que es el educador físico y que llevemos estas prácticas a nuestros espacios educativos de una manera muy profesional, porque somos los que nos estamos, creo yo, ¿no? Quedando un poquito en este rezago de ir a la par de lo que nos está demandando la sociedad de estas prácticas. Y la otra parte es cómo la he entendido, porque todavía me preguntan, maestra Norma, en algunos cursos y talleres, maestra, pero ¿qué es la activación física? Y entonces yo a veces les digo, díganme ustedes, a hoy, ¿qué saben de activación física? Y me dicen, es bailar, es hacer zumba, es hacer deporte. Ah, no, pero es que no tiene que ser más con música. Es que también puedo dar yoga para niños, ¿no, maestra? Es que, maestra, es que pues si tienen que moverse, pues que se muevan jugando, recreación. Y todos están bien, ¿no? Lo que nos hace falta es sistematizarlo nuevamente, darle este soporte y sustento, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Pues por ahí platicando aquí con la maestra Normita decíamos, primero tenemos que saber de dónde viene, ¿no? Que no es una disciplina la activación física, no es una modalidad deportiva, recreativa, ni de fitness. Es una estrategia implementada desde el ámbito mundial, internacional, hasta el nacional,
de nuestro sistema gubernamental, pero derivado de una problemática que hoy también la hemos visto en pandemia, como de verdad el efecto que tiene el no realizar actividad física, ejercicio y llevar una buena alimentación deriva en una serie de situaciones nocivas para nuestra salud y hasta fatales. Bueno, entonces, si no tenemos esa conciencia, no sabemos por qué lo hago. Pero si no sé de dónde me dicen, porque también hay compañeros que seguramente, y algunos de ustedes estarán preguntando, ¿por qué lo tiene que hacer el educador físico? Y a veces es el interrogante que algunos que, bueno, yo les digo, los que somos cursis decimos, pues porque yo amo mi profesión, digo, oye, ¿y por qué no? Yo soy el educador físico, ¿no? Pero tampoco es como en esa arrogancia, porque hay que sumarnos. Pero si yo sé que me marca un lineamiento, que hay una estrategia mundial que yo creo que todos estamos de acuerdo que es buena la estrategia, porque estamos en una problemática. Y si yo soy educador y además soy educador físico, ¿qué más que darle esa relevancia en mi escenario y en mi ámbito educativo? Pero además en estas precisiones, fíjense que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tiene 4 pilares o 4 ejes, donde tiene, bueno, hoy todavía se sigue llamando muévete, ¿verdad? En tu zona, antes era actívate, antes era, etcétera, etcétera, pero hoy es muévete en tu zona todavía, muévete o en tu comunidad, pero hay una medida que siempre lo han marcado que es muévete escolar. Todavía hay ahí lagunas e imprecisiones de que Comisión Nacional de Cultura interviene o no directo en una escuela, porque ustedes saben que esto es pues un poquito como a nivel instituciones, pero el educador físico sí tenemos en la guía operativa. Entonces dices, a mí me dicen que haga, que dirija, que dé, que coordine activación física y que lleva o conduzca el recreativo. Pero si tú no tienes bien claro, nosotros no tenemos bien claro de dónde deriva, y yo no asumo en mi rol de educador, no es que me toca, no es que me obliguen, es que es una oportunidad de poder utilizar un elemento más y que además ya tengo marcado por lineamiento, que puedo desarrollar ese tipo de práctica en beneficio de mis alumnos. Entonces me hace falta tener el conocimiento de qué es esta estrategia. Bueno, esta estrategia tuvo muchos cambios, maestra, ¿no? ¿Recuerdas? Tuvo muchos cambios hasta en el concepto. Yo un día debatí fuertemente. No van a encontrar un libro o un texto donde diga exactamente la activación física es esto. Claro, ya sí vamos a lo que son las guías, lo que tenemos en el antecedente de CUNAD, de IMSS, etcétera, van a ver algunas formas de escribir a la activación física. Pero actividad física sí la vas a encontrar desde la OMS hasta diferentes autores. Actividad física nos queda claro. Ya lo he dicho en otros escenarios, pero activación física la tenemos que manejar maestros y compañeros y ojalá los que nos vean de otros ámbitos, que sí o sí es derivado de una estrategia. Pero cuando ya nosotros todavía alcanzamos en educación física, en nuestra dirección general, a describir y a sentarnos a determinar en combinación de varios especialistas, pues es precisamente una estrategia, y eso no hay que quitarlo el renglón, porque es una estrategia que yo puedo utilizar y que hoy en esta autonomía curricular, que hoy en este nuevo modelo, también tú puedes crear dependiendo del diagnóstico que tienes con tus alumnos, pero que tienes un propósito general, ¿sí? Debe ser de manera sistemática, debe ser gradual y paulatino, como todo educador físico sabemos en nuestra estructura de clase, que es con el propósito fundamental de que los niños se muevan, de que sumemos o que promovamos la actividad, ahí sí, la actividad física cotidiana, ¿sí? Que nosotros promovamos hábitos saludables y que además se vuelva un hábito para modificar, para transformar estilos de vida sedentarios a un estilo de vida activo, ¿sí? Con vías o nosotros proyectando a una vida o una mejor calidad de vida, lo que muchos conocen como vida saludable. Entonces, si yo no sé qué voy a hacer, primero ya sé por qué está, ¿no? Porque hay una problemática, porque quién lo marca, cómo vino a México, cómo ha ido transformándose a nivel de instituciones, cómo llegó al sector educativo, por qué es importante, pero cómo lo voy a implementar. Bueno, pues ya en esta reacción y con gusto, más adelante, maestra Normita, vamos a ir a través de la FIEPS, pues si ustedes gustan dándoles este tipo de información que tenemos para poder consolidar
y todos estar en este acuerdo de cómo manejamos a la activación física. Y que sí tiene una estructura, que sí tiene una metodología de acuerdo al nivel educativo, porque he visto activaciones físicas la misma en los 3 niveles. Ajá. Que sí tenemos un propósito y que sí deberás tener tu propia objetivo muy preciso de acuerdo a tu comunidad escolar. Ahora bien, maestro, ¿qué pasa con las modalidades? Porque si yo doy yoga para niños, estoy haciendo activación física. Si yo pongo así a jugar a los niños diferentes juegos organizados, estoy haciendo activación física. Bueno, habría que ver cómo lo implementas, cómo le das la adecuación, ¿sí? Por eso cuando nosotros hemos capacitado para activador físico o para este tipo de temas, tenemos ya algunas implementados, algunas modalidades o adecuaciones con diferentes medios y recursos. Entonces, cuando tú ya empiezas a conocer todas estas herramientas y conoces a tu comunidad, vamos a pensar, estás en una primaria, tú tienes de primero a sexto para dar una activación física. Dependiendo de la organización, a lo mejor están papás, a lo mejor no. A lo mejor dividieron y la dan de primero a tercero y después de cuarto a sexto. Es dependiendo de tu organización. Pero sí o sí, tú debes de tener un tiempo, respetando lo que te marca tu guía. Tú sabes qué puedes hacer con ese nivel educativo de acuerdo a la movilidad, el desarrollo psicomotor de los niños, pero sobre todo, de verdad que eso me gusta mucho decirlo, es que tú seas un actor influyente, que tú seas un actor que estés convencido de promover la salud a través de esta activación. Activarlo, incentivarlo, ponerlo en acción para que mueva su cuerpo. Y entonces cuando nosotros los educadores físicos retomemos y fortalezcamos esa conciencia, empezamos a hacer, pero hay que conocer cómo lo voy a llevar, ¿no? Y de estas diferentes formas de darlo recreativo, deportivo, dancístico, con música, sin música, a veces hasta implementos usan, con todas las disciplinas que hay deportivas y del fitness, todas son buenas. Lo que necesitamos a veces y que nos ha seguido fallando y lo hemos observado es cómo lo adecuas. El educador físico es maravilloso para adecuar situaciones en el aprendizaje y en el desarrollo motor y emocional y social e integral de los niños en ese espacio educativo, ¿no? Para que sea sustentable, para que tenga realmente el beneficio de alcanzar o lograr un objetivo, maestros. Porque a veces lo dejo en el entretenimiento, ¿no? Y no estaría mal, porque también se vale, ¿no? Es así, cuando de repente, me quiero reír, divertir, etcétera, y ya, bye, ¿no? Pero finalmente están en un espacio educativo, nosotros tenemos ese compromiso y obligación, sí o sí, somos garantes de los derechos de los niños, tienen derecho a una salud, tienen derecho a una educación, pero también soy responsable de qué es lo que le estoy aportando hasta desde que elijo una canción, ¿no? Y de que no se vuelva esto recreativo como nos dicen en otros escenarios, que el educador físico pues hacemos ahí todo ahí medio empírico y sin conciencia. Entonces esa sería la limitación, pero eso es nada más en el tema de activación física. Por ahí, maestra, si tú me marcas alguna otra, hacia dónde nos vamos, adelante, pero en la activación física, así como porque el espacio de tiempo sé que no nos daría para explicarlo, ojalá que más adelante se interesen en este tema mucho más fondo. Nosotros, los que sí nos hemos metido durante mucho tiempo, he tenido la fortuna de desarrollarlo, perdón, en diferentes áreas, no solamente en la educativa, porque también hay activación física laboral, ¿sí? Y tenemos activación física para diferentes poblaciones. Pero en la escolar, nosotros tenemos otro eje que nos aporta para este beneficio que es la salud o la vida saludable de nuestros niños en ese espacio, en esa jornada escolar, que es el recreo activo. Fíjense que del recreo activo como tal también se implementó solamente a raíz de que surge este programa dentro de la Dirección General, porque finalmente, si estamos hablando que nuestro eje fundamental es lo que marca la estrategia mundial, lo que marca nuestra estrategia nacional, ajá, y no solo la activación física.
habla también de modificar estos hábitos de alimentación. Y recordarán que también han habido muchos cambios en cuanto al consumo de alimentos dentro de la escuela, todo cuando se eliminaron lo de las cooperativas. En algunas escuelas hay los comedores escolares, hay un menú específico, etcétera. Todo esto de la alimentación es fundamental para llevarlo de la mano con la actividad física. Y la activación física no podría no hablar de alimentación. Yo les digo, en esta estructura, no solo es el movimiento, aparte de proyectar y motivar e incentivar a los chicos con el placer de reconocer que moverte es saludable, habría que también en lo verbal y en todos los 5 sentidos, también exponer que tenemos que alimentarnos saludable. Pero bueno, ¿qué pasa con el otro aspecto? Me voy al recreo activo. Cuando nosotros hace, digamos que antes de que surgiera este programa, y también tengo el agrado de decirles que yo inicié en tiempo completo justo cuando se arrancó ese piloto, ¿sí? Y después ya pues fue un programa. Y efectivamente, nos decían que había que promover en cierto espacio después de la jornada actividades recreativas. Porque ustedes saben que para nosotros el juego y la recreación son elementos prioritarios para los aprendizajes de los niños en los diferentes niveles. Sin embargo, no había como tal en la estrategia recreativa o no había ese eje, no había una situación muy marcada de recreativo. Simplemente decíamos, hay que hacer, muchos maestros promovíamos, pues voy a hacer un circuito, voy a hacer alguna actividad masiva, etcétera. No necesariamente en el recreo, pero ocupábamos recreo. Bueno, no fue nuevamente hasta que nosotros en educación física tuvimos esta Estrategia Nacional de Activación Física que surgió, y esto también es una influencia, por ejemplo, países de Centro y Sudamérica, por ejemplo, Chile, Argentina, tienen programas de recreos activos mucho antes que nosotros, ¿no? Y también por ahí de esas pausas de activación física. Sin embargo, en México, cuando se establece también esto por ahí de 2007, la Comisión Nacional no nos marca recreo activo, pero Dirección General, a través de estas implementaciones de nuestro programa, sí se derivó como parte de estos 4 ejes el recreo activo basado en que es un escenario y un espacio de aprendizaje. Y que si nosotros teníamos unos minutos al inicio de la jornada, a la mitad o al final, de movernos, más sumarle nuestra clase de educación física con lo que conlleva muy preciso, y además teníamos este espacio de receso escolar, porque es un receso de las acciones o las tareas en la jornada escolar, pero en ese receso sigue siendo un escenario y un espacio educativo. Entonces se fundamentó y se estableció como estrategia también al recreo activo, precisamente porque venimos de una situación sedentaria donde el niño se sentaba a comer su lunch o a tomar un refrigerio o a sentarse a ver a los otros, porque ha cambiado la sociedad de nuestra población infantil por la forma de vivienda, por los estilos de crianza, por la situación y ritmo que tienen en su situación muy precisa familiar, y los niños ya no se mueven en aspecto espontáneo, ¿no? Y que además es un área de ludosociomotricidad muy interesante, donde los niños son autónomos, toman decisiones. Alguna vez he dicho en algún curso que me parece un ensayo para la sociedad, para el actuar en sociedad, ¿no? De los niños, donde es su pequeño mundo, el que se pelea, el que patea, el que ya inventó la pelota de fútbol, el que ya inventó otra cosa, el que está jugando solito ahí en la tierra, si es que hay tierra, o en el patio, o el que está sentado observando, o el que está solito moviéndose como bailando, o las niñas que están jugando a la comadre, etcétera. Es un ensayo de vivir en sociedad donde se desarrollan este tipo de saberes que traemos inmediatos de nuestro núcleo familiar. Luego entonces el educador, y esto así, aquí sí sería resaltar que en lo que hemos promovido cuando hemos estado en escuelas, es que todo el colectivo escolar participa. Y eso sí, maestra, lo hemos promovido mucho con directivos, con supervisores, etcétera, donde todo el colectivo participa porque todos seríamos agentes ahí en ese momento que hay que intervenir con una previa organización sistematizando qué podemos ofertarle al niño con diferentes alternativas motrices de acuerdo a su edad, a su nivel, al espacio, a los recursos materiales que tengamos, ¿verdad? Y por qué no hoy decirlo hasta en un método de proyectos
donde tengamos un proyecto en la escuela, en esta planeación, y entonces nosotros insertamos un recreativo que suma a lo que estamos planificando en la escuela, pero también suma al propósito que tenemos general de desacelerar el crecimiento de la obesidad y erradicar el sedentarismo, pero además el niño sigue aprendiendo. Entonces, si el educador físico no conoce por qué, pues siempre lo vamos a ver como que me estás dando algo extra. ¿Por qué yo el educador? A mí me lo han preguntado cuando hemos promovido esto hace muchos años y ahora, y siempre ha sido, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué me das más trabajo? ¿No? Yo lo digo, hay que transformar un poquito esa visión. Por eso casi siempre queremos compartirles en este tipo de escenarios que conozcamos primero el antecedente. Que hoy tenemos documentos importantes que nosotros a lo mejor ya habíamos olvidado, no los hemos revisado, y pues tenemos sí o sí una función, tenemos una labor, yo diría, pero también tenemos yo lo veo desde ese punto, tenemos una pasión, ¿no? A mí me gusta el lema de la maestra Normita, una pasión de vida. Y yo creo que hoy en día, y yo a veces les pongo, hay que contagiar a los niños, no hay que convencerlos, como a los papás, como a los colegas, como a todas las autoridades, ¿no? Hay que contagiar. Pero fíjese, estas dos estrategias no son la panacea ni son lo todo para que todo el mundo se active. No, bueno, esto todo, ya dije hace rato que era multidisciplinario. Nosotros tenemos que prepararnos, informarnos, sí hay que documentarnos, porque a lo mejor estamos realizando una práctica con un fundamento equivocado, erróneo, malinterpretado. A lo mejor mi práctica no es que esté mal, es que así la entendí o así la vi. Si yo voy a un espacio, que hoy ustedes pueden ver algunos espacios públicos donde dicen, ven a la activación física, y tú ves que están dando ahí box, ¿no? Una hora de box. Bueno, es que tendríamos que entender que en la estrategia nacional de Muévete en tu comunidad, tiene que realizar masivos de activación física, pero dentro de esas activaciones hay diferentes alternativas, pero porque es una población de adultos y seguramente adecuarán para niños, etc. Pero en el macro, pues a lo mejor la hora le brindan esa oportunidad porque a lo mejor la semana no lo hace, pero tú en tu escuela tienes un tiempo nada más específico y adecuado a los niños. Y en la estructura, tú sí sabes que hay que hacer una adecuación morfofuncional previa a empezar a movernos, ¿no? No es tan tajante como en la clase de educación física que tengas que marcar, ¿no? Que el calentamiento y después ya muy vigoroso y luego ya te relajas. No, la estructura y ojalá que ustedes más adelante, yo sigo invitando haciendo comercial, pero este, nosotros próximamente tendremos un congreso, por ahí vamos a hablar un poco de esto también, pero esto que nosotros hagamos siempre sin conocimiento, sin seguridad de lo que estamos haciendo, nos va a llevar a esta diversidad de acciones que se han visto, sobre todo en México, de cómo llevamos la activación física. Nosotros estamos dentro de un escenario educativo, estamos dentro de un gremio de educación y tenemos ciertas cosas que nos rigen. Entonces, en la guía operativa también por ahí hay otra cosa que maestra que nos dice que el educador físico es quien coordina, orienta, dirige y implementa las rutinas. Y también es otra pregunta que a veces nos dicen, bueno, pero entonces ahora que haya roles y que lo dé la maestra de primero, la maestra de tercero, la maestra de etcétera, y yo no la voy a dar. Yo creo que eso depende de su organización, pero finalmente tú eres un especialista. Nosotros podríamos dar esa orientación con conciencia de lo que podemos realizar con los niños. Pero también hay colegas educativos, no educadores físicos, titulares que de verdad a veces hasta nos sorprenden porque tienen otro tipo de herramientas, ¿no? Son el de música, el de inglés, etcétera. Y entonces el sumarnos y hacer esta alianza dentro del colectivo es muy interesante porque la activación nos lleva a eso, ¿sabes? Porque cuando nosotros no entendemos que no le estamos restando tiempo a la jornada escolar, sino le estamos sumando para beneficio de la comunidad escolar. Hay muchos maestros que nos han agradecido que se haga la activación física porque los maestros también vienen con una tensión, ¿no? Los papás también vienen así como estresados a dejar a los niños. Y los niños van a iniciar una jornada escolar donde, pues bueno, hay que oxigenarnos, ahí vienen sin desayunar, que bueno, es otro aspecto que al promoverlo, pues no debería de ser. Pero estas activaciones, maestros, maestras, no son exhaustivas.
no llegamos a un índice de sistema energético donde, ay, ¿cómo le estás dando eso al niño antes de que no ha desayunado? Por eso hay que conocer cómo dar una activación física, qué le voy a ofertar, cuál va a ser qué voy a promover o a proponer de movimientos corporales, si uso la música, si no la uso, por qué sí usarla, por qué no, que casi es más sí que no, y cuánto recurso hay. Entonces, esto es soporte de estos dos, yo digo, estrategias para mí son increíbles, le suman a mi clase de educación física. Yo en mi clase de educación física tengo muy bien en mi planeación, de acuerdo a mi diagnóstico, de acuerdo al proyecto que lleva mi escuela, de acuerdo a mi propia objetivo específico y mis propuestos que tenga, de los aprendizajes esperados, del nivel educativo, de los logros que yo he tenido del ciclo escolar pasado, pues yo puedo insertar cómo voy a programar también mis activaciones físicas, ya dije, en colaboración con el colectivo. ¿Y qué podemos hacer en un recreativo? Maestros, de verdad, una servidumbre, yo les puedo decir que hemos estado, no solamente capacito, ya les dije cuántos años hemos llevado, la maestra Normita también y muchos colegas que hemos visto cómo aplican o implementan estas estrategias. Es mucho más satisfactorio cuando logras un propósito, cuando ves avances, cuando ves de verdad logros, porque si nos vamos, seguramente por ahí alguien estará pensando, porque también hemos estado inmersos en ese ámbito, la estadística, ¿no? De cuántos niños hay en México y en la Ciudad de México luego de estos programas. Y yo les diría que con conocimiento de causa es relativo, porque a veces hemos estado dentro de estas tomas de pilotos y de situaciones de mediciones y de buscar estos resultados y no son los que después nos promueven, ¿no? Pero como que esta parte yo no me gusta mucho tocar, yo me voy más desde mi actuar individual y esa es como que la esencia que nosotros en FIEPS a veces hemos podido promover y creo que la maestra Normita no me dejará mentir. Estas dos estrategias las hemos olvidado, que es el tema de hoy, en qué contexto hoy nos estamos parando, cómo estamos actualmente como sociedad, como población, la población infantil que es la que nos compete porque eres educador, acuérdate, educador físico, tómalo como beneficio. Informémonos, ¿sí? ¿De dónde surge esta estrategia? ¿Por qué implementarla? Yo a veces pregunto, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Sí, sí, claro, hay muchas otras nuevas, como hoy en este tema hermosísimo que yo soy una de las primeras también pupilas de me quiero seguir aprendiendo con la maestra Norma. Esta parte de la neuroeducación no saben cómo se aplica, cómo la podemos elevar dentro de una activación física en 15 minutos, para niños, para adultos mayores, para personas con discapacidad, ¿no? Y cómo así fortalece en este ámbito de la salud emocional, que es una parte fundamental hoy en día. Y el recreo activo es un pequeño momento, yo digo, de escenarios tan disfrutables, pero tan importantes para que el niño fortalezca sus habilidades, no solo motrices, sociales, sus relaciones interpersonales, para que se redescubra para que esta parte que nosotros a veces pensamos que es nada más, sí, que juegue ahí, ¿no? Y ahí lo dejamos. Sí, claro, debe ser autónomo, pero algo que me han enseñado algunos de mis mentores es, pero no deja de ser una parte formativa en la que tenemos que vigilar que los niños pues se conduzcan de la mejor manera, porque es lo que van a hacer después en la primaria y después en la secundaria y después en la vida adulta. Entonces, pues no sé, maestra Normita, como si quieres que precisemos algo más, porque a veces, pues, meternos hacia un documento en específico, sí, ahorita vamos a dejar las referencias, si me permiten, para decirles exactamente sobre todo lo que nos rige la guía operativa. Déjenme, les voy a decir los dos documentos, que es el Programa Nacional de Activación Física, que están dentro del acuerdo R-5, que fue hecho en 2008. Ajá. Esto estuvo en una plenaria ordinaria de Consejo Nacional con varias autoridades educativas. En su guía operativa viene el link. A veces no lo leemos porque es lo que está bajito. Sí, sí, échenle ahí
una leidita porque han habido muchos programas. Allí ustedes van a ver el programa Muévete el M30, porque han tenido diferentes nombres, ¿no? Pero el otro sería el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, que es donde les digo que deriva a nivel mundial, estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, tanto de la OMS como el que hemos implementado en nuestro país. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 es otro, obviamente su guía operativa. Ustedes pueden consultar como parte de su información de contexto o de un marco contextual teórico, las guías de activación física. Hay hasta de niveles preescolar, primaria y secundaria de la CONADE, ¿sí? Revisen lo que hay en el diario oficial actualmente con respecto a cultura física y deporte, donde viene efectivamente, sigue manteniéndose esta parte de la masificación y de ir a diferentes comunidades a realizar activación física y deporte. Hoy estas dos cosas son fundamentales. También van a ver mucho que sí, obviamente, pues la Comisión de Cultura siempre habla de deporte, pero ha retomado mucho activación física, porque eso es lo que nos competiría un poco más, que estamos con estos convenios o con estos vínculos con estas instancias. Obviamente está el IMSS, que ha lanzado una serie de programas y de planes. Está también pues nuestro gobierno federal, que también tiene ya así programas muy específicos de promotores y de activadores físicos. Aguas, oh. Y bueno, sí, hemos revisado ahí más o menos esas acciones y me parece que sí faltaría coordinarnos para poder tener una misma lectura de lo que estamos dando. Porque hoy una madre de familia va y toma en el parque de su comunidad activación física en las mañanas cuando deja a los chicos en la escuela. El chico toma activación física y recreativo en la escuela y están en un mismo escenario, pero papá que trabaja en una oficina le dan a veces espacios de 10 minutos de activación física laboral, pero su abuelita que es adulto mayor y que va al seguro, también cuando está en su clínica, de repente tiene ahí en las banquitas, ya hay un promotor que da activación física o que puede ir ella en un espacio a tomar activación física para adulto mayor, ¿sí? Pero el tío que ya está muy malito porque tenía diabetes y tiene que ser rehabilitado porque es discapacitado, también tendrá escenarios donde puede ver promotores especializados del sector salud que le va a ofertar activación física específica o especial para este tipo de discapacidad. Entonces estamos en un entorno muy complementario donde no podemos perder de vista uno del otro, pero sí las prácticas consideramos, y más nosotros educadores físicos, que deberíamos estar afianzados, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues conociendo todo esto breve que les dijimos de antecedente, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Qué papel juega mi intervención docente como educador físico? Y lo más importante que creo yo que seguir haciendo, y en esta parte podríamos apuntalar, no maestra, es cómo realizar este tipo de estrategias. No les podríamos decir que la receta es, esta es la mejor activación física, esta es la mejor manera de diseñar tu recreativo. Simplemente podemos nosotros compartir con base a algunas experiencias y seguimos actualizándonos y preparándonos, es qué sí podemos hacer dentro de mi propia escuela, con mi comunidad, pero con una estructura, ¿sí? Con conocimiento de lo que estoy haciendo, qué puedo hacer, qué no puedo, qué hacen los niños de cada nivel, qué es lo mejor en esa comunidad que le puedo ofertar, qué tipo de estímulos puede escuchar, ver, tocar, oír, etcétera, en esa comunidad para estimularlo, para promoverlo, para contagiarlo, para enamorarlo del movimiento. ¿Y para qué va a ser? El niño tiene que saber el efecto y la causa del por qué me estoy moviendo, ¿sí? No, el niño puede ser, también otro maestro un día me dijo, un recreador físico muy importante español. Bueno, ¿qué queremos? ¿Niños contentos o niños felices? ¿No? Entonces yo en el momento lo puedo divertido y todo, lo entretengo y está contento, pero en realidad que el niño conscientemente diga, estoy disfrutando placenteramente de moverme, es lo que hace la diferencia para transformar o poder establecer y consolidar un hábito. Entonces estas dos estrategias me parece que sería importante, maestra Normita, los que somos medio apasionados y medio un poco locos, sí o sí, fortalecerlo. Fortalecerlo y que no está sacado de la manga, que no seguimos siendo en esta situación media
utópica querer convencer de algo que no. Sí hay lineamientos, sí nos rige una guía, sí hay un antecedente, sí hay una línea política y una estrategia nacional y una mundial, sí hay una estructura. Hemos tenido contacto, maestra, y tú también lo sabes, con personalidades del deporte, entrenadores deportivos, instructores muy capacitados nacionales e internacionales del fitness, donde hemos convergido en algunos escenarios y hemos visto que este tipo, a nivel nosotros de educador físico, en una activación física, no podemos estar muy distantes de no conocer lo que es la preparación física, el acondicionamiento, para no caer en ciertos errores, ¿sí? Pero sí de todos los elementos que me puedo servir, porque estoy trabajando con niños y que cada nivel es diferente, sus edades y su nivel de adaptarse o de asimilar un movimiento, una información, etcétera, ¿no? O hasta una emoción. Entonces, para mí sigue siendo dos aspectos importantes, maestra, estas dos estrategias. Y digo, hoy porque estamos tocando el tema, porque nunca hemos aceptado que se pueda decir que esto supla el aumento de horas de, de educación física. No, claro que no. Qué bueno fuera que pudiéramos tener la facultad entre todos de lograrlo. Pero, ¿qué podemos sí hacer con lo que tenemos? Si tenemos ese espacio, ¿no? Si nosotros podremos hacerlo profesionalmente, esta práctica, llevarla con buen desarrollo, argumentando, sustentando, con buena metodología, con buena práctica, creo que sí podemos aportarle y sumarle a lo que yo con 1, 2, 3 horas que tenga la semana de mi clase, lo puedo lograr. Yo sé que me van a decir, no, maestra, eso es imposible, no es cierto. Y probablemente porque cada escuela pues es distinta, tiene una naturaleza y una historia diferente, pero ojalá que no lo viéramos todo tan negativo, ¿no? Yo creo que nosotros estamos siempre en esa guerra y en esa batalla constante de seguir invitando al sector de educación física que revaloremos, reforcemos y retomemos nuestra función. No lo somos todos ni somos los únicos, somos una parte de un algo, pero esta parte que nos corresponde me parece que sería interesante como que volverlo a analizar, ¿no? Entonces, pues bueno, seguramente muchos dicen, pues es que estas dos estrategias no nos capacitan, no nos dicen, pues yo lo hago así, yo lo hago acá, y nos gusta mucho decir lo que otros están haciendo mal o están haciendo y que nosotros no lo podemos hacer. Pues yo pensaría, para ir concluyendo, que hagámoslo, ¿no? Ya no lo digamos, vamos a hacerlo, vamos a proponer. Aquí tienen, y me da mucho gusto ver a maestra, por ahí estaremos interviniendo en el foro del educador físico. Ven y platícanos, ¿no? Ven y dirnos cuál es, pero también hay quien nos va a compartir. Yo hago así la activación y ha funcionado, hemos logrado esto, los niños se han transformado. En lo personal yo sí les puedo garantizar, ojalá después podamos compartir algunas experiencias exitosas y seguimos aprendiendo de otros compañeros. Entonces, ojalá que lo veamos desde otro punto, pero sí conozcamos, sí podemos escribir, sí podemos investigar, sí podemos fundamentar, porque me parece que hoy eso es lo que nos va a llevar a buen término, o por lo menos a irnos avanzando ese bache que hemos tenido desde 2013, maestros, y que hoy en el mundo mucho educador físico de verdad está a vanguardia y otras áreas están en nuestra propia intervención sin ser educador físico. ¿Cómo nos vamos a quedar sentados? No, esa enormita. Entonces, pues bueno, no sé si aquí tendríamos algunas preguntas, ahora no, ¿verdad? ¿Cómo ves, maestra Norma? Sí. No, muy bien, maestra Vivi, muchas gracias por todo esto que nos compartes. En realidad, como lo mencionamos desde el inicio, la intención justo era esa parte, ¿no? Reflexiva, analizar estas estrategias que existen, que en su momento tuvieron un auge, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, se frenaron, pero tener muy claro que es una estrategia, como bien lo mencionaste, que se deriva de una estrategia mundial porque hay una necesidad de concientizar, de sensibilizar, de transformar, de cambiar hábitos. Es una necesidad y como bien lo mencionas, el educador físico es el especialista. El educador físico también tiene o tenemos esta parte preventiva, ¿no? De lo que son las cuestiones de salud. Y es bien importante, ¿no? Es ser muy conscientes de que es algo que necesitamos fortalecer porque es un hábito al final de cuentas.
Y es un hábito que va a derivar en un Así, estilo de vida. Y ese estilo de vida va obviamente a así impactar es. en mi calidad de vida, ¿no? Entonces, no es que llevemos a que vivamos más años, es que los años que vivamos los vivamos bien. Y quien sea, porque obviamente Así si es. reflexionamos y revisamos estadísticas en todas las áreas de lo que tiene que ver con salud, en el área cognitiva, en el área emocional, en el área física, en el área social, nos estamos dando cuenta que obviamente nos falta regular muchísimas cosas y nosotros, ¿verdad? Especialistas sabemos que a través del movimiento, pues generamos muchas sustancias químicas, generamos socialización, generamos también emociones, generamos muchas cosas, ¿no? Procesos cognitivos, facilitamos y somos, Cognitivos. creo que, una parte clave, importante, y me gusta lo que dices, sí o sí, sí o sí, sí o sí tomarlo, sí o démelo sí hacerlo, a darle. porque Ajá. efectivamente, lamentablemente, ¿verdad? Estas estrategias, como lo mencionaste, maestra Viviana, se quedaron frenadas en Totalmente. este caso en Ciudad de México por la derogación de la Dirección General de Educación Física, pues que obviamente era quien proponía, quien planteaba, pero ahí nos quedamos, porque si revisamos esos documentos que tú nos dices, pues como bien lo mencionas, 2007, 2008, 2010, y estamos en el 2024, ¿no? Entonces, son situaciones que sí nos tendrían que llevar a reflexionar el que en ciertas cosas, y más en Ciudad de México, yo percibo que nos hemos estancado en ciertas cosas y necesitamos seguir avanzando. Y que como tú bien lo mencionas, maestra Vivi, tenemos que empezar por el educador físico, a ser muy conscientes, a tomar realmente esa tarea que nos corresponde y que finalmente al ser especialistas en la materia, pues obviamente podemos, como bien dices, coordinar, organizar, proponer, precisamente para que esto tenga mayor fuerza. Creo que son Claro, dos estrategias interesantes. La verdad es que conocer, como tú lo dices, el contexto del por qué surge, de dónde viene y para qué es, pues es bien importante. Es necesario y que sí, hoy a través de los proyectos, bueno, pues también los podamos atender porque, bueno, aquí en Ciudad de México en la guía operativa, pues se hacen presentes, ¿no? Y se han venido haciendo presentes, pero vemos que se ha sí, estancado la estrategia, ¿no? Por lo menos en el sector educativo, porque a nivel gubernamental, pues sí, ha ido cambiando y demás, pero en el sector educativo creo que nos hemos por ahí estancado un poco. Maestra Viviana, pues yo te agradezco infinitamente tu participación, que siempre es muy valiosa, siempre nos aportas muchísimo y bueno, pues como ya lo mencionó la maestra Viviana, estamos en esa planeación de también tener por ahí un curso, un taller de activación física y recreativo. La maestra Viviana es especialista en ello. Y como bien lo menciona, ¿no? Conocer y estar muy bien, ¿verdad? Con estos términos, con estos conceptos que a veces vamos olvidando, que a veces como que vamos desconociendo, por así decirlo, las diferencias que existen entre cada uno de ellos y hacemos algo pensando que estamos así es. haciendo activación física, ¿no? Y a veces sí hay que tener muy claro lo que es el recreo activo, ¿no? Seguirlo promoviendo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la clase de educación física sigue siendo insuficiente, por así decirlo, en el tiempo para poder alcanzar realmente las metas que se tendrían que lograr con los alumnos. Qué interesante esto, maestra Viviana. Maestra Vivi, pues Así es. me gustaría mucho que nos despidieras en esta primer cápsula del año 2024. Maestra Vivi, estás abriendo, ¿verdad? Cápsulas FIEPS y con este gran tema y con esta gran participación que siempre te distingue. Pues me gustaría que cerraras esta cápsula con alguna reflexión precisamente de lo que has mencionado, de lo que venimos viendo en estas estrategias de activación física, de recreativo, pero específicamente de educación física, ¿no? De todo Sí. lo que conlleva y que, bueno, viene un año más, pero que no sea un año que sea replicar los anteriores, sino que ojalá podamos generar y ser generadores de cosas nuevas. Así es. Pues ya, antes que nada, agradecerte, maestra Normita, porque la verdad que siempre es muy, para mí, muy confortable estar a tu lado. La verdad Mm. que siempre hemos aprendido mucho de ti y esta parte tan humana que te caracteriza,
a nosotros nos invita y nos motiva, nos incentiva a también seguir adelante. Y pues bueno, para todo el gremio, y ojalá si pueden ver más adelante la cápsula, arrancar este 2024, siempre es un cliché decir renovamos y tenemos propósitos. Por ahí escuchaba yo en un medio de comunicación una persona también de influencia social decir que, y si no hacemos propósitos, porque a veces hay que revalorar, ¿no? Y si mejor nada más accionamos, pero si nos organizamos y vemos qué tenemos y con lo que tenemos qué podemos hacer, seguramente la ganancia, a lo mejor hoy si le cambiamos la estrategia, la ganancia será que logremos algo, ¿no? Sí, obviamente para mí, y yo soy una persona que siempre ha amado la planeación, hoy entiendo que todo es ajustable, la vida hoy está cambiando, día con día nos cambian cosas, pero con respecto a estos dos temas, yo dejaría o invitaría a todos aquellos agentes educativos o no que promovemos esta parte de un estilo de vida con calidad o que queremos alcanzarla o que queremos modificarla para uno mismo, efectivamente eso. Partir de uno. Hoy como educadora, yo digo, para mí es más importante renovarme, activarme yo de dentro hacia afuera. ¿Cómo me activo? Encontrando mis debilidades, ¿sí? Para comprometer estas fortalezas y decir cómo puedo alcanzar en mi potencial y mis ventanas de oportunidad una mejora. Preparándome, capacitándome, reconociendo en dónde por ahí hay algunas cosas no son muy acertadas y dónde puedo desarrollar más. Por eso tomo esta palabra, activándome de una manera integral, ¿no? Y la otra, también dentro del tema, es recreándome. El recreo activo para los niños, bueno, ya dijimos aquí en el escenario cómo más o menos nosotros lo podremos llevar, pero desde lo individual como educadores hay que recrearnos, ¿no? Volver a crearnos, porque a lo mejor ya estamos inmersos en una cotidianidad, el mismo planeación, las mismas cosas, van a decir, no cambia el programa, no cambia el nuevo modelo, pues yo mi escuelita, wow, ya sé lo que tengo que hacer. Yo me gustaría mucho compartirles que cuando tú te determinas recrearte, volver a crear algo, ¿sí? Encontrarte otra vez en tu propia esencia, las cosas se van fluyendo mucho mejor porque ya tenemos todos los sí o todos los no de que no me gusta, de cómo está la situación, de cómo está el programa, cómo está el sistema. Pero hoy creo que esto no nos va a llevar a nada. Entonces, siempre digo, hay que verlo en una oportunidad, no nos queda de otra, no nos queda. ¿Sí? Dicen los chavos por ahí, no hay manera, no hay manera. Pero también sé algo, maestra, y con esto termino, no ver que seamos solos, ni que somos los únicos. Y desde que veamos y reconozcamos al otro, desde que aplaudamos también los saberes del otro y yo me disponga a aprender y compartirlo, yo siempre destruyo esa palabra, las alianzas, y que he tenido el beneficio y la satisfacción de compartir con otras instancias y en otras instituciones y otros actores de otros gremios, qué padre que nos sumemos, porque nos revaloramos todos. Y entonces sí todos podemos llegar a esta parte que queremos culturalmente, hablando de lo físico, pero también en lo emocional, bien lo dijiste, pero también en lo espiritual, muchos también lo manejamos, ¿no? Pero también en el logro de un objetivo, ¿no? Entonces, creo que si nos apoyamos, nos ayudamos mutuamente desde el reconocimiento propio hacia el otro, vamos a poder avanzar. Que no nos quedemos en la charla, que ojalá que todos puedan ver todas tus cápsulas, que vengan a los foros, que vayan a las capacitaciones, que propongan a dónde todos podemos compartir y crezcamos juntos como educación física, ¿no? Entonces, pues lo mejor para este 2024. Ojalá que estemos cerrando 2024 diciendo cuántas cosas hicimos juntos, juntos y solamente así juntos, ¿vale? Muchas gracias, maestra Norita, un abrazo y todos pues Ay, que tengan un muchas excelente gracias, maestra Vivi. Qué bonito mensaje el que nos dejas. Efectivamente, necesitamos también trabajar esas redes de apoyo, generarlas, propiciarlas, empezar por el gremio, empezar por el gremio y ser precisamente cada vez pues mejores personas, mejores profesionales, y creo que todo esto es parte de lo que buscamos también aquí en FIEPS, FIEPS, en así es. cápsulas FIEPS, en el foro, en este es viernes en la FIEPS
y la FIEPS lo sabe. Y bueno, pues yo agradezco a todos los que nos han acompañado, los que verán esta cápsula, ¿verdad? Gracias por su acompañamiento, por su presencia, por su escucha y todo esto tiene esa intención, ¿verdad?, de fortalecer, de robustecer, pues sí, el capital intelectual, pero también el personal, pero también el profesional, como bien lo menciona la maestra Vivi. Muchas gracias por estar con nosotros. Les deseamos un gran año, un feliz año, un año lleno de muchos éxitos, ¿verdad? De transformarnos, de ser, decía la maestra Vivi esa palabra que a mí me gusta mucho también usar, que seamos muy conscientes de nuestro actuar, ¿no? Que seamos muy conscientes y congruentes en todo lo que hacemos. Pues yo me despido de ustedes, soy la maestra Norma Ramírez Monroy, delegada estatal de la FIEP Ciudad de México. Agradezco mucho, maestra Viviana, también su Gracias. participación, subdelegada estatal de la FIEP Ciudad de México, que hoy tuvimos el honor de tenerte, maestra Vivi. Gracias por toda tu aportación y bueno, pues seguimos ahí ya retomando todas las actividades de la FIEP Ciudad de México. Estén atentos a las convocatorias, a los talleres que se tienen planeados, al congreso que vamos a tener. Sí. Estén pendientes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Excelente Chao. fin de semana. Nos vemos Igualmente. pronto. Bye bye. Bye. Gracias.